Mi equipo y una servidora presentará el tema sobre los 9 enfoques de las operaciones, que en el cual lo utilizamos a cabo al torno y se explicará poco a poco lo que se debe llevar a cabo. Mi equipo está representado por Ángel David Sánchez Martínez, Kevin Javier Sánchez Vázquez, Ruth Jacqueline Willy Vázquez, Javier Omar Olvera Arteaga, Dulce Isabel y Gabriel, y su servidora Lisbeth Yasmín Willy Vázquez. Definamos el tema sobre los 9 enfoques de las operaciones. Muy bien, definamos el tema sobre aquello. En pocas palabras, la representación gráfica relativa a un proceso industrial o administrativo emplea generalmente a 8 tipos de diagramas, y en cada uno de los cuales tiene aplicaciones específicas. Estos también pues son conocidos, como el mismo tema lo dice, enfoques de trabajo. Veamos sobre el enfoque 1, la finalidad de la operación. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a ser el primero y pues el más importante. Su objetivo es pues establecer una forma en la que la actividad o el proceso otorgue los mismos resultados, ya sea sin tener gastos adicionales. Y para esto pues es necesario analizar las operaciones y pues también optimizar el proceso. Pues sí, es el más importante, como lo dijimos al principio, pues ya que es el punto principal de la actividad. Descripción dentro de la práctica. Bueno, en este tema, su finalidad pues de las siguientes actividades es pues dar forma pues a una pieza específica, y usando ya sea ciertos materiales y pues también herramientas necesarias ya sea para la realización pues de dicha operación, y usando los planos y medidas acordadas de que se dará la forma de la pieza. Y en este caso, como lo vimos, nuestra profesora del aula nos las dio, y a la hora de llevar en el torno, el tornero pues hizo unas ciertas medidas, y pues ya con las medidas establecidas que nos dio el profesor, y pues ya con eso se fue sacando la forma de la pieza. Paso 2, enfoque 2, diseño de la pieza. Se refiere a cómo se va a visualizar al momento de la operación o la actividad que se va a realizar. Esto con la finalidad de poder otorgarnos un análisis al momento de diseñar, pero sin dañar el objetivo inicial. Aplicado en nuestra práctica, nuestro diseño principalmente se requiere con unas medidas que estas fueron otorgadas previamente por nuestra profesora, las cuales nosotros plasmamos en una aplicación llamada AutoCAD para poder otorgarnos una visualización más acertada en las medidas, poder nosotros observar en un modelo 2D cómo van a ir conformados los diámetros, y a su vez esta herramienta nos proporciona un modelo 3D para poder visualizar la figura y darnos una idea en cómo se va a trabajar y cómo finalizará también este diseño al momento de aplicarla en el torno. Paso 3, su enfoque 3, tolerancia y especificaciones. Se refiere más que nada a la capacidad en la calidad que se va a trabajar o se quiere realizar para tener como objetivo sus dimensiones o cómo va a ser su funcionamiento. En nuestro caso, las tolerancias que se tuvieron en la pieza fueron las medidas, en donde se trabajaron con decir rangos, donde, por ejemplo, como se muestra en la tabla, el primer diámetro que se trabajó es de 27 milímetros. Nuestra tolerancia en la medida fueron 0.02 milímetros más y menos de esta medida. Así es que si la pieza se trabajó, se pudo tener una aceptación en la medida de 27.02 milímetros o a su vez de 26.98. En cambio, las especificaciones que se trabajaron fueron a cómo se va a ir trabajando al momento de utilizarla en el torno. Por así decirlo,
cómo se fue ajustando al momento de ponerla en el torno y cómo se fueron trabajando estas medidas para poder ir haciendo los desgastes en los diámetros de la pieza. En nuestra práctica, al momento de trabajarla, nuestro operador nos dio la indicación de trabajar los milímetros en milésimas con la tabla que se muestra, y de esta forma nosotros pasamos todas las medidas de los diámetros y la longitud o tamaño total de la pieza para trabajarlo aún más acertada a las medidas que se requirieron. Y de igual forma trabajándola con desgastes muy pequeños para poder ajustarla a la medida final que se requería y poder obtener la medida final de la pieza. Enfoque 4. Materiales. ¿A qué se refiere? Este es uno de los más importantes, ya que es necesario escoger entre una vasta gama de materiales, de los cuales hay que escoger los que tengan la mejor relación entre calidad y precio. ¿A qué nos referimos con esto? No podemos irnos simplemente por el más barato, ya que eso sería irresponsable. Lo mejor es ir por aquel material que tenga el menor costo y una mejor calidad. Descripción dentro de la práctica. Los materiales que fueron utilizados dentro de la práctica fueron los siguientes: el buril, el torno, la barra de Nylamid o Nylacero también, lentes de protección, guantes y la camisola. Estos últimos tres fueron utilizados para la protección. Enfoque 5. Proceso de manufactura. Se deberá realizar una investigación para tener en cuenta todos los posibles cambios dentro de la operación realizada y cómo puede afectar a las siguientes. Descripción dentro de la práctica. Para realizar este proceso es necesario contar con todos los materiales y medidas necesarias. Una vez teniendo todos estos elementos, será posible dar forma a la pieza requerida para la práctica. Enfoque 9. Preparación y herramental. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las herramientas sean del menor costo posible y de buena calidad. Esto dependerá de la cantidad de piezas que vayamos a producir, la mano de obra que vayamos a requerir, el capital que vayamos a necesitar, y recordar que el objetivo al elegir las herramientas es reducir el tiempo. Dentro de la práctica, para realizar el proceso, tenemos que tener ya todas las medidas y todo el material necesario para entonces sí empezar a darle forma a nuestra pieza. Bueno, yo les voy a hablar sobre las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo o condiciones laborales son el conjunto de factores que pueden llegar a afectar la salud de manera negativa a algún trabajador. Existen muchos factores para garantizar las condiciones de trabajo buenas. Ya van desde la limpieza, la iluminación, el material para los primeros auxilios, entre muchas otras cosas. Para garantizar las buenas condiciones de trabajo, como dije anteriormente, existen muchas cosas, pero esto se basan en las normas mexicanas, ya que estas regulan los estándares que se deben de cumplir, en este caso en el taller del torno. Y bueno, estas serían las siguientes. La norma 015 STPS 2001 dice que la temperatura debe ser de 20 a 25 grados. También por otro lado tenemos la norma 024 STPS, que indica que la vibración debe ir de entre 2 a 4 metros sobre segundos al cuadrado. También tenemos la norma 025 STPS, que fue del 2005, que indica que la iluminación mínima que debe ser de 300 lux, y también nos dice que de 500 lux en áreas de mayor requerimiento. Por último tenemos otra norma más, que es la NOM 011 STPS 2001, y esta nos establece acerca del sonido. Nos dice que no debe de ser mayor a 96 decibeles por 4 horas.
Ahora pasaremos a los resultados obtenidos en nuestra práctica. Bueno, los resultados primeramente de temperatura fueron de 34 grados Celsius, la cual en este caso es más de lo que se dice la norma, que nos dice que es de 20 a 25. Esta se midió con una aplicación, bueno, todas se midieron con aplicaciones de Play Store. En este caso fue el termómetro ambiental. Y bueno, pasando a otro punto, la vibración fue de 1.40 metros sobre segundo al cuadrado, y esta se encuentra, de acuerdo a la norma, en una medida pues estable. Para esto utilizamos la aplicación de medidor que se llama Vibrator. Ahora, por penúltimo, tenemos la iluminación, que fue de 822 lux, la cual se encuentra por encima de lo que indica la norma, ya sea en el mínimo y en el máximo. Esto quiere decir que había demasiada luminosidad, lo que puede ser malo para los trabajadores. Esta fue medida con el medidor de lux, de su nombre igualmente llamado en la Play Store, que se encuentra en App Store. Y por último, tenemos el sonido, que nos dice que fue de 80 decibeles, lo cual se encuentra pues más o menos de acuerdo a la norma. Está un poquito debajo a lo que dice que es lo mínimo. Por 4 horas, recordemos, lo máximo por 4 horas, entonces quiere decir que esto es algo estable, algo sano para el trabajador. Y también esta puedo decir que la medimos con una aplicación de igual nombre, se encuentra en App Store, Play Store, como medidor de sonido. Gracias. Enfoque 8. Manejo de los materiales. Esto nos quiere decir que durante los procesos que vayamos a hacer, las herramientas y los materiales que manipulemos deben de ser transportados y almacenados de una manera cuidadosa. Dentro de la práctica debemos de tener precaución cuando utilicemos estas herramientas y los materiales, ya que al hacer un mal uso podríamos lesionar a nosotros. Para evitar lesiones deberemos de tener gafas de seguridad, guantes, calzado. En este caso podrían ser bien unas botas de casquillo y vestimenta apropiada para poder realizar la práctica. Esto teniendo en cuenta el bienestar de los participantes y de las herramientas y materiales que vayamos a utilizar. Distribución del equipo. ¿A qué se refiere? Bueno, debe basarse en un sistema establecido para mantener un seguimiento tomando en cuenta desde el inventario hasta el recorrido de la planta. En base a nuestra distribución del equipo, pues como no pudimos hacer mucho, nosotros utilizamos a una persona que nos apoyara haciendo la pieza. Por ejemplo, nosotros al momento de estar ahí, nada más tomábamos notas. Por ejemplo, si necesitaban de nuestra ayuda, si por ejemplo ya era parte, nosotros estuvimos haciendo medición de los tiempos, tomando notas, tomando fotos, videos de cómo se hacía. Y bueno, al momento de encender el torno, igual se tomaron compañeros que estarían con las aplicaciones de medición para las condiciones de trabajo. Unos estuvieron con luxómetro, otros con sonómetro, otros con la aplicación de medición y vibración. Bueno, como más claro, nos dividimos el trabajo para que fuera más fácil y no complicáramos el trabajo más a la persona que nos estaba apoyando con la pieza. Al finalizar hubo participantes para tomar y ver la medición que estuviera correcto a lo que nos habían pedido y asegurar que la pieza se había hecho correctamente. Podemos darnos cuenta que al terminar esta práctica nuestro conocimiento en esta área ha aumentado, no al nivel de ser expertos, pero sí lo suficientemente para realizar distintas áreas más adelante.